Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. The National Air and Space Museum in Washington, D.C. has a lot to see. Tucked among the aircraft, there is a display case with a lion. That lion is Gilmore. Gilmore the flying lion, or león volador, flew more than 25,000 miles, including trips that broke speed records, with his owner, Colonel Roscoe Turner, a daredevil pilot and aviation activist. This story is in the third person and past tense. Important vocabulary in the story includes avión, plane, pasajero, passenger, carrera, race, volar, to fly, deleitar, to delight, seguir, to continue or follow, and hasta, until. I hope you enjoy Roscoe Turner y el león volador. Roscoe Turner nació el 29 de septiembre de 1895 en el estado de Mississippi. No quería ser granjero como su padre y cuando tenía 16 años se fue a Memphis, Tennessee. Trabajaba como chofer y mecánico. Después de ver su primer avión, soñaba con ser piloto. Aplicó al ejército para ser piloto, pero no tenía los 2 años requeridos de estudios universitarios. Cuando la Primera Guerra Mundial empezó, Roscoe fue a Francia y manejó ambulancias. Con tiempo, se transfirió a la sección aérea. La guerra terminó antes de que pudiera entrar en combate, pero Roscoe obtuvo la experiencia y educación necesarias para ser piloto. En 1919, Roscoe empezó un circo volador con un amigo. Por 5 años volaron sus aviones en acrobacias aéreas peligrosas que deleitaban al público. Compró un avión más grande y en ese avión realizó programas de radio mientras volaba. También voló con grupos de mujeres que subieron al aire para tomar té y socializar. Cuando Howard Hughes produjo su película Hell's Angels, Ángeles del Infierno, llamó a Roscoe para realizar el rol de un aviador británico. También trabajó en otras producciones como actor y doble de acción. Pero Roscoe no quería pasar sus días en Hollywood. Quería volar. Ayudó a establecer una compañía que llevó pasajeros entre Los Ángeles, California, y Las Vegas, Nevada. Su viaje más largo ocurrió entre Los Ángeles y Nueva York. Tenía solo 4 pasajeros, un número grande en ese tiempo. Pronto, Roscoe quería más. No solo quería volar más lejos, quería volar más rápido. Participó en competiciones de vuelo. No ganó ninguno, pero su participación resultó en más fama.
Su patrocinador era una de las compañías petroleras más grandes del tiempo, Gilmore Oil. El símbolo de Gilmore Oil era la cabeza de un león. Y el 7 de febrero del año 1930, Roscoe Turner compró un cachorro de león de la granja de leones de Louis Goble en Agoura, California. No lo compró para ser una mascota normal. El león era una manera de entretener al público y promocionar la compañía y a Roscoe. Roscoe le dio al león el nombre de Gilmore, igual que la compañía. Roscoe y Gilmore aparecieron juntos por todas partes. Caminaron por Los Ángeles, entrando en restaurantes y tiendas. Poco después, Gilmore subió al avión con Roscoe. Al público le encantaba Gilmore. Pero algunas personas no pensaban que un león debía estar en un avión peligroso. Así que Roscoe hizo un arnés y un paracaídas especiales para Gilmore. Miles de personas salieron para ver a Roscoe Turner y su león volador. Juntos volaron por todo el país, deleitando a las multitudes que visitaron. Gilmore voló más de 25,000 millas en el aire con Roscoe. Rompieron el récord de velocidad aérea en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York en solo 18 horas. Y rompieron otro récord en volar de Vancouver, Canadá, a Aguascalientes, México, en solo 9 horas. La fama de Roscoe creció con la presencia de su león volador. Desafortunadamente, Gilmore creció muy rápido y el avión de Roscoe no podía soportar su tamaño adulto. No cabía bien en el avión y su peso costaba dinero en petróleo. En diciembre de 1930, hicieron su última carrera, un vuelo de Los Ángeles a Chicago. Ganaron el 5º lugar y Gilmore se retiró de volar. Aunque no volaba, Gilmore todavía era una figura importante en la vida de Roscoe. Visitaron espectáculos aéreos, restaurantes, hoteles y campos de golf. Incluso asistieron a estrenos de películas en Hollywood, como el estreno de la película Hell's Angels. Roscoe compró un nuevo avión y le dio el nombre del León Gilmore. Con ese avión rompió su propio récord de velocidad de Los Ángeles a Nueva York, bajando de 18 horas a 12 horas. Ganó múltiples carreras y trofeos, incluyendo el difícil trofeo Thompson 3 veces, en 1934, 1938 y 1939. Mientras Roscoe continuaba volando, Gilmore vivía en una jaula pequeña, saliendo de vez en cuando para sus apariencias públicas con Roscoe. La jaula estaba primero en el aeropuerto de Burbank, California,
y luego en un gasolinero en Beverly Hills. Las apariencias de Gilmore disminuyeron porque Roscoe no lo necesitaba tanto para ser reconocido. Por fin, en 1940, Roscoe devolvió a Gilmore a la granja de leones de Gobble. Gilmore pasó el resto de su vida allá, sin otras apariencias públicas, muriendo en 1950. Roscoe mandó los restos de Gilmore a un taxidermista. Cuando fue embalsamado, Roscoe llevó a Gilmore a su casa en Indianapolis. Roscoe se retiró de carreras aéreas en 1940, pero continuaba promocionando la aviación. Fundó una escuela de pilotos y mecánicos y era una voz prominente en la formación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En diciembre de 1970, 20 años después de la muerte de Gilmore, Roscoe murió de cáncer. Sus pertenencias, incluyendo Gilmore, fueron a un museo en Indiana. 2 años después, el museo cerró y donó todo al Instituto Smithsonian. Roscoe Turner era una figura prominente en el mundo de la aviación del siglo XX, pero parte de su fama se debe a Gilmore, el león volador. Las apariencias y fotos de Gilmore con Roscoe atrajeron a miles de personas y establecieron el nombre de Roscoe en casas por toda la nación. El nombre de Roscoe Turner no es tan reconocido ahora. Sin embargo, su historia y la de su león siguen vivas en su exhibición en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C., donde puedes ver fotos, el traje de Roscoe Turner y Gilmore, el famoso león volador. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. When you go to the link, just scroll to the bottom of the page where you can find a downloadable and free PDF file, one that just has the story and one that has a paragraph in Spanish followed by that same paragraph in English. Please be aware, I do sometimes make mistakes in the English translation. I am working hard to get content out and keep teaching during my day job. So please excuse my mistakes, and if you let me know about them, I can fix them. This show is made possible through your generosity. You can donate to Small Town Spanish Teacher through Buy Me a Coffee, Venmo, or PayPal. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank Catherine, who said, "Gracias por ayudarme en el viaje de aprender español." De nada, Catherine. This month marks the end of my 22nd year of public school teaching in Spanish. It is one of the few things I've done very consistently for 22 years, and I still really enjoy it. And I am happy to now be able to extend that beyond the public school classroom to people all over the world who are trying to learn Spanish. Don't forget to subscribe to the podcast, and remember you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted.
If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.